Querido Padre Dios, en esta hermosa hora me acerco al trono de tu gracia para poder hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro, Señor, porque hay un oportuno socorro en el cual todos tenemos acceso, Señor. Y hoy, Padre, que no sea la excepción, precioso Dios, que pueda entrar a ese oportuno socorro donde pueda haber tu bendición caer sobre nuestras vidas, donde pueda haber derramada tu gracia abundante, Señor, sobre los tuyos, y poder expresar, Señor, lo que tú quieres que expresemos al hacernos uno contigo. Derriba toda fortaleza, Señor, todo lo que se levanta en contra del conocimiento tuyo. Llévalo cautivo, Señor. Todo pensamiento, Señor, toda altivez de corazón sea llevada cautiva, Señor, a ti, mi Dios de los ejércitos, porque dice tu palabra que todo pensamiento tiene que ser llevado cautivo a la obediencia de Jesucristo. Hoy sujeta nuestros pensamientos, Señor, y seas tú el único exaltado, seas tú el único glorificado en todo, Señor. Te damos honra y gloria, alabanza y adoración por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que mi Señor me los bendiga en esta hermosa hora. Y hoy vamos a platicar un poquito acerca de la plenitud. Podemos hablar de la plenitud individual y podemos hablar de la plenitud de la iglesia. Y plenitud, vamos a definirlo, vamos a entrar en detalle a lo que quiere decir plenitud para que usted, como cuerpo de Cristo, como miembro del cuerpo, pueda llegar a una plenitud y asimismo la iglesia pueda concertarse, que es lo que habla Efesios. Efesios habla en el capítulo 4, en el capítulo 5, dice que lleguemos todos a la unidad, y es lo que quiero hoy, que sea mi Señor dirigiendo esta palabra. Y dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En Isaías capítulo 11 dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Está hablando de Jesucristo. Y reposará sobre él. O sea que después de haber salido de Isaí no tiene un renombre. Isaí era un simple campesino. Isaí es el padre de David. David ya fue nombrado rey posteriormente, pero anteriormente también David venía de esta raíz de Isaí. Y es lo que denota aquí Isaías, que Jesucristo vendría, quizás no de un renombre en lo que es la humanidad, pero sí tiene un renombre que es su deidad como Cristo, su deidad como Dios. Pero aquí venía de un tronco que venía de la agricultura, de lo que era el campesino, de la crianza de las ovejas, porque Isaí eso era lo que era. Entonces dice: saldrá una vara del tronco. Iba a salir una vara. La vara sirve para corregimiento. Tenemos que entender que cuando se habla de vara significa corrección, y la vara es la palabra. La palabra nos corrige, como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo en segunda de Timoteo, en su capítulo 3, dice: tú fuiste enseñado desde tu niñez. ¿En qué? En las sagradas escrituras, y estas te harán sabio para tu salvación. Entonces la vara que habla aquí, saldrá una vara, es el corregimiento para que nosotros podamos llegar a la plenitud, a lo completo, no perfecto, porque perfecto solo Dios, y usted y yo vamos a ser perfectos cuando este cuerpo de maldición deje de ser, o la naturaleza vieja ya no sea en nosotros, cuando nuestros cuerpos, Cristo venga como Dios a levantar a su iglesia. Entonces ahí seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, llegaremos a la perfección. Pero nosotros en este caminar en esta tierra podemos llegar a la plenitud de Cristo. Podemos llegar al éxtasis en Cristo. Pero la perfección será en ese tiempo en que sea levantada la iglesia. Seremos transformados en cuerpos glorificados. El cuerpo de pecado
ya se ha desvanecido, pero ahora viene nuestra morada eterna, que es en Cristo Jesús. Entonces aquí dice, saldrá una vara, saldrá un corregimiento. La vara es para disciplinar. Pero Dios dice que disciplina a los que son hijos, lo dice Hebreos 12, que Él toma la vara para corregir a los que son hijos. ¿Para qué? Para que no se salgan del camino, para que lo cojo no se salga del camino, sino que continúe y sea preservado para la vida eterna. Él dice que Él corrige a los hijos, porque a los bastardos Él no los corrige. Entonces, en cada prueba que nosotros tenemos en esta tierra, es para qué corregimiento de nosotros mismos, ir formando el carácter de Cristo en nosotros y nosotros poder ir caminando como Él caminó en esta tierra. ¿Cómo caminó Jesucristo? En humildad, en sumisión, sometido al Padre, humilde al Padre, obedeciendo al Padre y teniendo una relación muy profunda y muy íntima con el Padre. Eso es lo que tenemos nosotros, que venimos de una naturaleza vieja, ser corregidos con la palabra de Dios, y la palabra es Cristo. Entonces, esta palabra, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, te hará sabio para salvación. Porque esta palabra o esta vara, o como usted le quiera hablar, según lo que usted vaya en ese momento, hablar lo que Dios quiere hablar, porque Dios tiene su tiempo para hablarnos y nos puede hablar de una porción, pero en diferente manera para el tiempo que estamos viviendo. Entonces le dice, pero persiste tú en lo que has aprendido, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, lo que has aprendido. Tú tienes que persistir en lo que has aprendido. Y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras para la salvación por la fe. O sea que la salvación viene por la fe. Pero ¿qué dice? Las cuales te pueden hacer sabio. Solo la palabra nos puede hacer sabios para la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús. Entonces, cuando estamos leyendo aquí en Isaías 11, que Jesucristo iba a salir del tronco, o sea, de ese tronco de Isaí, de la humildad, no venía de un palacio Isaí, de ahí iba a salir Jesucristo. Luego dice, y un vástago, o sea que de esa vara iba a salir un vástago, retoñará de sus raíces. De las raíces de quien, de Isaí, iba a retoñar un vástago, iba a tener verdor, iba a tener vida. Aquello que ya se estaba secando ahora iba a tornarse en vida para darnos vida a nosotros. Pero luego continúa y dice, y reposará sobre él, sobre Cristo, sobre este vástago que retoñó de lo seco. ¿A qué dice? Va a reposar. Va a necesitar que repose sobre él el Espíritu Santo mismo de Dios, que es la esencia de Dios mismo, iba a reposar en Cristo Jesús. Aquí habla de 7 espíritus: el Espíritu de Jehová, que es el que gobierna, el que reina sobre todos. De ahí sigue el Espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. 7 no es que usted llegue a perfección, que sea perfecto, porque en nuestra humanidad caída solo lo perfecto es Cristo, cuando Él se radica en nosotros. Pero el número 7 significa completud, significa plenitud. Y vamos ahora a decir qué es plenitud. Plenitud significa el estado de una persona que ha llegado o ha alcanzado, o sea, el estado que ha alcanzado la persona, o dice su momento de máximo desarrollo, como cuando dice, estaba en la plenitud de la vida, estaba en la plenitud
de su negocio. Llegó a la plenitud cuando tuvo que partir. Eso se llama plenitud, haber alcanzado lo máximo. Y es lo que Dios quiere, que alcancemos lo máximo en Cristo Jesús, que lleguemos a la plenitud, a la completud. Y cuando lleguemos a la completud, entonces nosotros nos gozaremos tanto en los momentos difíciles como en los momentos fáciles. Nosotros tendremos una plenitud, un éxtasis. Y ese éxtasis y esa plenitud es Cristo reinando completamente todo nuestro ser, que Dios Padre lo otorgó para que reinase en nosotros y nosotros se lo admitimos. Y dice que plenitud también significa la condición de pleno, la condición de completo o colmado de intensidad, que ha llegado a su máxima intensidad. La iglesia tiene que llegar a su máxima intensidad en Cristo. Individualmente usted tiene que llegar al máximo, a lo máximo de la intensidad. Tiene que colmarse de la intensidad máxima de Cristo individualmente como iglesia. Dos cosas diferentes. Cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo y tenemos que experimentar la plenitud en Cristo Jesús. Y cuando nosotros experimentamos la plenitud y nos vamos adheriendo al cuerpo de Cristo, entonces el cuerpo de Cristo adquiere la máxima plenitud, la máxima intensidad de la gloria de Cristo sobre ella misma. Y esto es lo que dice aquí, cuando está hablando aquí Isaías en el capítulo 11, está hablando de una plenitud, la plenitud del Padre sobre el Hijo. Y esa plenitud del Hijo tiene que ser marcada en nosotros como parte de su cuerpo. Entonces dice que nosotros somos un recipiente. Usted es un recipiente. Su corazón es un recipiente. Su ser completo es un recipiente que necesita de la plenitud, de llenarse. Primero vaciarse. ¿Vaciarse de qué? Dijimos que para que la sabiduría actúe en nosotros, tenemos que nosotros vaciarnos de todo mal, de toda codicia, de toda envidia, de todo egoísmo, de todo orgullo. El que conoce la palabra y tiene una intimidad con Dios jamás se va a jactar a sí mismo, sino que siempre le va a dar la gloria al que lo merece, porque todo es hecho por Él y para Él. Y nadie va a decir es que yo estudié en las mejores universidades y yo me sé esto. Eso no es plenitud. Eso es conocimiento humano. Conocer a Dios es darle la gloria a Él, y que nos ha permitido ahora poder irlo conociendo y ir nosotros ¿qué? Complementándonos en Él. Entonces dice, Dios no nos ha dado, en San Juan 3:34 dice, Dios no da al Espíritu por medida. Cuando usted se ha vaciado, Dios nos da completo su Santo Espíritu. Es lo que le estaba dando aquí, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, con E mayúscula. No se lo da con medida. No da, porque Dios no da el Espíritu Santo con medida. Nosotros somos los que no nos queremos vaciar para poder ser llenos completamente de Él. Y luego dice en Efesios 5:18, nos manda que seamos llenos del Espíritu. Sed llenos. No con el vino que embriaga y que los saca de sus cabales, sino que del Espíritu de Dios, que le da cordura, porque la sabiduría nos da cordura. No nos hace como el vino que viene y entorpece y le hace hablar locuras y hacer locuras. El Espíritu Santo es un espíritu de orden. Entonces dice, no os embriaguéis con vino, sino sed llenos del Espíritu de Dios. Porque en el vino, ¿qué dice?
hay desorientación. En el vino natural hay desorientación. Por eso dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. O sea que nos llega a perder su cordura, sino sed llenos del Espíritu, para que actuemos con cordura y con nuestros ojos bien abiertos para no cometer errores. Por eso dice, eso es completarnos. El Espíritu Santo quiere completarlo a usted, llegar a la máxima, a lo máximo. Y luego dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Y el Espíritu de Jehová nos dará el espíritu de sabiduría que hablamos esta semana para poder enfrentar las situaciones que vivamos en esta vida transitoria. Nos da, ¿qué dice? El espíritu de sabiduría y de inteligencia, de discernimiento, porque la inteligencia es discernir. ¿Discernir qué? Entre el bien y el mal. Por eso dice que la sabiduría es el temor de Dios, pero el apartarnos del mal es inteligencia. Entonces la inteligencia nos va a dar ¿qué? Discernimiento. ¿Y cómo nos va a dar discernimiento? Como dice allí en Hebreos 5, que ya no seamos niños, bebés, que todavía queremos la leche, la lechita, el biberón, sino que dice que comamos comida sólida, para que podamos, ¿qué dice? Discernir entre el bien y el mal. Cuando usted empieza a caminar en Dios, usted es un bebé, pero ya usted de años, ya usted debe de haberse desarrollado y haber crecido en su palabra, y ahora usted estar comiendo comida sólida que le da el Espíritu de Dios para que usted discierna entre el bien y el mal. Eso se llama inteligencia. La sabiduría es tener temor de aquel que hizo todo en todo, pero es un temor reverente, no de miedo, sino reverente. Y ese temor reverente nos va a dar ¿qué? El discernimiento para poder apartarnos del mal. Pero dice, y nos dará espíritu también de ¿qué? De poder y de consejo y poder. Nos va a aconsejar, la palabra nos aconseja. Le dice el apóstol Pablo a Timoteo, esta palabra que te fue dada cuando tú eras un niño, es la que te hará sabio para la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús, porque esta palabra fue inspirada por Dios. ¿Para qué dice? Para enseñarnos, para enseñarle a usted y para enseñarnos a nosotros la verdad y el camino. Y dice, esta palabra, o sea, esta vara, nos va a ¿qué? Es inspirada por Dios. Va a ser útil ¿para qué? Para enseñarnos. La vara enseña. La vara redarguye. La palabra va a redarguir cómo estoy delante de Él. Y de esa manera, cuando me redarguye, va a corregir mis pasos. Y cuando me corrige, me está instruyendo para llegar a la verdad en Él, a la plenitud y a la completud en Él. Y dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Perfecto, no está hablando de la perfección que tiene Cristo, sino que está hablando de la completud implantada en nosotros. Pero cuando Cristo ya esté en nosotros tenemos que mantenernos en ese nivel de ¿qué? De plenitud, de gozo en todo tiempo. Entonces dice, estos 7 espíritus reposarán sobre Jesús y sobre aquellos que andemos en Cristo. Esto es la plenitud del Padre sobre usted y sobre mí. Dice, nosotros somos un recipiente para recibir
lo que Dios quiere darnos. ¿Por qué les hablo de esto? Aquí nos está hablando individualmente. ¿Para qué dice? Y le hará entender diligente. Tendrá el entendimiento para ser un ser diligente y no negligente. Porque Dios, el negligente es el insensato, el diligente es el que actúa en la sabiduría de Dios. Y dice, no juzgará según la vista de sus ojos. Cuando ya el Espíritu de Dios está en usted en completud y plenitud, usted ya no se basa en lo que ve, porque usted tiene el espíritu de discernimiento y usted no va a juzgar a nadie por la vista de sus ojos o por lo que oigan sus oídos, sino que el mismo Espíritu de Dios le dará el discernimiento para poder ¿qué? Discernir las cosas. Y dice, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni argumentará por lo que oigan sus oídos, dice, sino que juzgará con justicia a los pobres y argumentará con equidad, equilibrio, por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca. A veces no entendemos la palabra, pero ¿con qué va a herir la tierra Dios? Con la vara, con la palabra de Cristo. Porque Cristo es la vara que retoñó del tronco de Isaí. Dice que con la palabra corregirá, con la palabra enseñará, con la palabra redarguirá, y con la palabra que dice, instruirá en justicia. Entonces dice aquí, Jesucristo no argumentará por lo que ven sus ojos naturales ni sus oídos naturales, sino que, ¿qué dice? Con el discernimiento del poder del Espíritu que mora en él, él va a hablar con la palabra en equilibrio, no va a ser más por unos, más por otros, porque cuando el Espíritu de Dios llega en completud a su vida, usted va a estar en un equilibrio completo, donde usted no juzgará a su prójimo de manera incorrecta. De hecho, no somos quienes juzgamos, pero nosotros hablaremos con la palabra de verdad. Enseñaremos con la palabra de verdad. Y esa palabra tocará los corazones y ministrará los corazones. ¿Por qué? Vamos a ir a 1 de Corintios capítulo 1 y su versículo 10. Y el apóstol Pablo aquí le habla a la iglesia de Corintios, y le dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Aquí le está hablando a la iglesia. Allá le estaba hablando yo individualmente de llegar a qué, a lo que dice aquí, a la condición de pleno, a lo completo, o a lo colmado de intensidad, que ha alcanzado su momento máximo, que ha alcanzado lo máximo de la intensidad de Cristo. Eso era individual. Ahora le hablo como miembro de la iglesia, para que la iglesia llegue a la plenitud. Y dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Está hablando de la armonía. Armonía es la unidad en Cristo. Lo que les dije la otra vez del Salmo, cuando decimos que habitemos juntos en armonía. Habitar juntos en armonía es lo que el apóstol Pablo le está diciendo aquí a la iglesia de Corintios, y le está diciendo, os ruego, hago un ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente
¿Y qué dice? Y en un mismo parecer. Ese es 1 Corintios capítulo 1 y su versículo 10. En otra versión, la Nueva Traducción Viviente dice: amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, que vivan en armonía los unos con los otros. La sinfonía, todos en una misma sinfonía. ¿Ve? En una misma sinfonía. No unos en una cosa y otros en otra cosa, sino que unidos todos en un pensamiento, y ese pensamiento es ¿quién? Cristo Jesús. Y dice que vivan en armonía unos con los otros, que no haya divisiones en la iglesia, por el contrario sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. Esa es la iglesia de Cristo, la que piensa igual, que sus miembros tienen un mismo pensamiento, se hacen uno en la cabeza que es Cristo, y no cada quien individualmente haciendo lo que quiere, sino que dependiendo de la cabeza que es Cristo Jesús, porque quien mueve los miembros del cuerpo es la cabeza. El cuerpo es usted dividido en miembros. Cada miembro tiene su acción, pero mire qué dice aquí, y eso me gustó, porque dice: pues algunos de la casa de Cloé me contaron de las peleas entre ustedes, mis amados hermanos. Algunos de ustedes dicen: yo soy seguidor de Pablo. Otros dicen: yo sigo a Apolos, o yo sigo a Pedro, y yo sigo únicamente a Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido en facciones? ¿Fui yo, Pablo, crucificado por ustedes? ¿Fue alguno de ustedes bautizado en el nombre de Pablo? Por supuesto que no. O sea que la iglesia de Corintios no había llegado a su plenitud, porque cada quien pensaba como quería y cada quien seguía al hombre que quería. Nosotros no venimos a seguir a ningún hombre, sino que venimos a seguir a Cristo. Aunque aquí dice el apóstol Pablo, algunos decían: somos de Cristo, pero no porque lo estuvieran diciendo del corazón, sino que estaban ellos queriendo aparentar algo que no era. Unos decían: yo soy de Pablo, porque Pablo fue el que fundó la iglesia a los gentiles. Pero otros dicen: yo soy de Apolos, porque Apolos, ¿quién era Apolos? Era un hombre elocuente, que hacía unos sermones elocuentes, que se movía de una forma elocuente. Y a veces nosotros seguimos al hombre por lo elocuente, y decimos: yo soy de fulano, cuando verdaderamente le decía el apóstol Pablo: ¿yo fui crucificado por ustedes? No. Entonces, ¿por qué decir soy de fulano, de sutano, de mengano, cuando el cuerpo es uno y la cabeza es Cristo? Usted debe de entender esta palabra en este tiempo, porque al final dice, en el 18 dice: porque la palabra de la cruz, me gustó esto. Me gustó desde el 15, porque dice: para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre, también bauticé a la familia de Estefanes. De los demás no sé si he bautizado a algún otro. Él bautizó, pero no en su nombre, sino en el nombre de Cristo. Pues no me envió Cristo a bautizar. Él aclara: Dios no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Esta palabra es muy importante, porque el apóstol Pablo decía: ustedes están divididos, porque dicen que son de tal, de fulano, de sutano, de mengano. Yo no fui el que fui crucificado. Él hace entender que el que fue crucificado fue Cristo por usted para salvación de su alma. Y lo que hoy se predica es que Cristo fue crucificado. No fue Vilma, no fue Pancho, no fue Pedro. Fue Cristo el que dio su vida, el sacrificio máximo, para que usted y yo hoy seamos salvos. Porque al decir nosotros estas cosas, hacemos vana la cruz de Cristo.
Estamos desechando el sacrificio de Jesús en la cruz. Y Él dice, yo no vengo con palabra persuasiva, por palabra de hombres, por palabra elocuente, sino que yo vengo, dice que, con sabiduría de Dios. No con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Cuando nosotros le damos énfasis al hombre, estamos haciendo vana la cruz de Cristo, porque le estamos dando más énfasis a la elocuencia del hombre y no a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y dice el 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? El que le gusta disputar la palabra. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La palabra no es ¿para qué? Para disputarla. No es para sabios de esta tierra, no para el escriba, sino que es para aquel que dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Quién es la sabiduría? Cristo Jesús. Él es el poder para que usted hoy pueda llegar a la plenitud, a la completud, y que estemos como un cuerpo en una misma sinfonía, cantando la misma alabanza, la misma adoración. Dios no viene por un nombre destinado, Dios viene por aquel que ha experimentado su gloria y ha dejado llenarse completamente su recipiente del poder de su Espíritu Santo, quien lo viene transformando cada día y lo viene trayendo de gloria en gloria y de victoria en victoria, y como la luz de la aurora, que hasta el día es perfecto. Cierre sus ojos, querido Padre Dios. Su palabra es poder para salvación, poder de Dios para ministrar nuestras vidas, poder de Dios para llevarnos a la completud. Una iglesia que llegue a la unidad de fe, a la misma armonía, Señor, y no a la discordia, no a la discusión, no a la disputa, Señor, sino a la unidad en Cristo, en amor, porque el amor es el que echa fuera el temor, y el perfecto amor es el que quiere invadirnos en esta hora, el que trae unificación y no trae división. La división no viene de usted, mi Señor, sino que la unidad viene de usted, y es lo que usted está haciendo hoy con su iglesia, unificándola en el poder de su Espíritu. Gracias le doy, mi Señor. Reciba usted la gloria en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que mi Señor me los bendiga de una manera preciosa.